pasada. Vamos a terminar la clase pasada. Pero nos faltaban unas poquititas nomás. Recuerden que habíamos visto la hemoglobina y estábamos en este puntito de acá. No nos faltaba sino esto, ¿cierto? O si lo terminamos todo. No, llegamos hasta acá, ¿sí o no? ¿O no? ¿No se acuerdan? Sí, hasta ahí. Bueno, si lo repitamos. Bueno, entonces, buenos días, queridos y adorados estudiantes. Entonces, vamos a terminar de ver esta parte de la estructura de la hemoglobina. Entonces, que vimos que una de las funciones de la hemoglobina, ¿cierto?, es ese transporte del oxígeno, el CO2. También hemos visto que el glóbulo rojo está lleno de hemoglobina. Y esa hemoglobina, que es una proteína cuaternaria, ¿cierto?, gracias a la cooperatividad o cooperativismo, depende del texto donde lo lea, puede pegar o despegar, favorecer que se pegue o se despegue, por ejemplo, el oxígeno. Entonces, eso también se llama el alosterismo. Y hay unos factores que afectan ese alosterismo, es decir, esa unión a esos diferentes compuestos. Entonces, existen varios factores que van a influir en esa unión del oxígeno con la hemoglobina. No solo, pues aquí nos vamos a centrar específicamente en estos tres, ¿cierto? Pero la temperatura, los hidrogeniones, otros compuestos también van a afectar porque tienen la posibilidad de pegarse a el hierro o uno de los protagonistas de esta serie, que es el 2,3-DPG, o sea, el 2,3-difosfoglicerato o bifosfoglicerato. Ya vamos a ver estos tres efectores, ¿cierto?, o que afectan. Entonces está el 2,3-DPG, que recuerden que lo voy a preguntar en el examen, entonces pónganle mucha atención. Recuerden que lo vimos que se produce en la derivación de Rapaport-Ludwig, entonces en la glucólisis, ¿recuerdan? Y también vimos que cuando hay ciertas situaciones como la altura, el humo, bueno, los tóxicos, etc., entonces pues se produce, y él tiene un punto específico, como ya vimos en la clase pasada, donde hace, él entra y sale, ¿cierto? Y eso hace que haya afinidad o no por el oxígeno. Entonces miremos aquí esas sustancias que se pueden pegar, como ya vimos en la parte de la proteína, ¿cierto? O, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo la hemoglobina unida al anillo tetrapirrólico, que es lo que vamos a conocer seguidamente, la síntesis y la fábrica de esto, y entonces eso hace que la hemoglobina entre en un estado relajado o tenso. Aquí tenemos entonces el 2,3-DPG. Esta foto que ustedes ven aquí es del libro de Devlin, ¿cierto? El libro de Devlin, y lo que nos está representando ahí, estas son las cadenas beta, miren la beta y las alfa de la hemoglobina, y aquí está exposición a algunos aminoácidos, sobre todo aminoácidos de histidina, y entonces interaccionan con ese 2,3-DPG. Entonces hace que cambie el estado conformacional, ¿cierto? A relajado o a tenso. Entonces ese 2,3-DPG, cuando tenemos, por ejemplo, esto significa aumento de la concentración del 2,3-DPG, ¿cierto? Es en situaciones donde necesitamos oxigenar los tejidos, por ejemplo en las altitudes, o por ejemplo en situaciones en un incendio, con el humo en los fumadores, etc. Y eso lo que va a permitir entonces es oxigenar los tejidos. En teleeducación de hematología, ahí
ahí les dejo este video. Ahí se ve claramente cómo S23DPG, ¿cierto?, entra y sale y cambia la configuración, ¿cierto?, hacia estado tenso o relajado. Entonces, recuerden que cuando estamos en estado tenso o hacia el estado que no es uno u otro, por eso les dejé esta fotico, acá esta gráfica que es de Leninger, para que ustedes traten de introspectar que no es uno u otro, ni es todos al mismo tiempo, sino que uno se va pegando y se va despegando cada uno de esos oxígenos. Entonces, obviamente, cuando ese 2,3-DPG se une, ¿cierto?, se va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando elevamos esa concentración de 2,3-DPG, eso lo que va a permitir es que se posibilite que los tejidos tengan oxígeno. Entonces, aquí está esa fotico que es muy feita, el libro ese pequeñito de bioquímica que hay en la biblioteca, es muy feita, pero les ayuda mucho a ustedes para entender. Porque miren que cuando estamos en estado tenso, aquí está en estado de desoxihemoglobina, el oxígeno no se puede pegar, ¿cierto? El anillo tetrapirrónico está en un ángulo que no se puede pegar. Entonces, cuando empieza a aumentar el oxígeno, cuando aumentan los hidrogeniones, se disminuye ese 2,3-DPG, entonces va a favorecer que pase al estado entonces relajado, ¿cierto? Entonces, cuando está en ese estado relajado, se puede pegar el oxígeno. Lo mismo sucede al contrario, ¿cierto? Si se aumenta ese 2,3-DPG, ¿cierto?, pero además se disminuye el oxígeno, entonces va a favorecer que vaya hacia la forma tensa para que libere el oxígeno. Entonces, yo aquí les dejo varias gráficas que les pueden ayudar a esto. Fíjense qué tan bonita la naturaleza, porque eso está acoplado a la glucólisis, ¿cierto?, y se desvía. ¿Se acuerdan que vimos dos enzimas? Una enzima que tiene dos funciones, la de mutasa y fosfatasa, ojo que la pregunto en el examen, y eso, entonces vamos a producir esto. Aquí vemos cómo esta es la hemoglobina, esta es la representación de la estructura cuaternaria, y es aquí donde se une ese fosfato, ese 2,3-DPG. Fíjense que este es el 2,3-DPG, interactúan los fosfatos con un aminoácido, sobre todo de lisina, aunque hay otros como de histidina, aunque hay otros de lisina, entonces eso favorece el cambio alostérico. Mire ahí cómo hace que, mire aquí cómo lo tenemos en esta figurita, ¿cierto?, y cómo hace entonces que cambie esa estructura. Igualmente, ese 2,3-DPG, fíjense que ya habíamos empezado a ver algunas de las gráficas, ¿cierto? Recordamos esto, ¿sí? Lo aprendieron en la clase pasada, eso lo han visto y lo van a ver mucho. Aquí tenemos la saturación de oxígeno. Por favor me dicen, porque como esta clase, o sea, las doy en los dos grupos, a veces me faltan cositas en uno o en el otro, entonces, y sabemos interpretar esta gráfica, ¿cierto o no? Y lo habíamos visto la vez pasada, no. Bueno, se las voy a recordar, tranquilo, no hay problema, para eso lo van a aprender. Entonces, esta es una gráfica que estamos representando aquí, la saturación de oxígeno, ¿cierto? O sea, el oxígeno es decir, cómo está pegado ese oxígeno a la hemoglobina. Recuerden que nosotros, cuando eso lo aprendimos mucho en el COVID, nos ponían en el dedito y medían la saturación, y la debemos, ¿cómo la tenemos en estos momentos todos? Más o menos la tenemos entre 98 y 97. Sí, ya me acordé que sí les expliqué, que yo les hablé que, por ejemplo, yo soy asmática y manejo unos valores muy bajitos, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy aquí hablando y todo y lo puedo, bueno, yo estoy asfixiada y eso, pues estoy bien. Pero a veces, no sé si ustedes me notan que estoy muy agitada, y si me lo midiera estaría en 90, 92.
Bien, entonces, ¿qué significa eso? Son las posiciones, es decir, cuánto está pegado. Cuando lo tenemos aquí en la mitad, en 50, quiere decir que el 50% de las posiciones están marcadas, saturadas por el oxígeno. ¿Y eso cómo se mide? Para medirlo, eso lo van a medir todos los días ustedes en su vida clínica. Lo van a medir con la presión parcial de oxígeno, con los milímetros de mercurio. Entonces, la saturación de oxígeno, ¿cierto? Esa presión parcial de oxígeno corresponde al valor en el que está el 50% de los lugares ocupados. Entonces, los efectores que estamos viendo hacen que la curva se vaya para un lado o para otro. Mire que esto sí lo vimos acá, esto sí ya lo vimos, ¿no? Bueno, repitámoslo porque no les quedó nada, pero igual ahí está el video, pero tranquilo, no lo estoy contando, ustedes vinieron para aprender. Vean, para que recordemos esto, porque esto sí lo tienen, eso lo van a ver en muchos semestres, en fisiología, en varias partes. Esta es la saturación de oxígeno, porque es que les veo una cara como, madre mía, ¿qué es eso? Bueno, eso es, miren, aquí está la desoximoglobina. No importa si nos gastamos tiempo en eso, porque vean, lo importante es que entiendan algunos conceptos, sobre todo los que ustedes van a utilizar todos los días. Y por eso están los videos de este semestre y de todos mis semestres. Ustedes buscan ahí cuál pueden entender. Pero hoy que estamos face to face, tratemos por lo menos de entender esto, ¿vale? Bueno, entonces, acuérdense que habíamos visto que había la hemoglobina podría estar como desoximoglobina, o sea que no tiene pegado el oxígeno, y está la oxihemoglobina cuando está pegado, pero eso no se hace todos al mismo tiempo fuera y todos al mismo tiempo pegados. Mire que se va uniendo, sabemos que incluso el primer oxígeno que se pega es el que tiene que invertir más energía y le da más dificultad, pero le ayuda a los otros tres a que se unan. Entonces, nosotros podemos medir la saturación de oxígeno. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos todos nosotros aquí? Entre el 95 y el 98% de saturación, ¿cierto? Acuérdense que eso también va a depender si usted está midiendo en sangre arterial o venosa, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que para usted medir la presión parcial de oxígeno, entonces, ¿y por qué se llama parcial? Por el P50. ¿Y por qué el P50? Porque es el 50% de las moléculas, el 50% saturado de las moléculas de oxígeno que están en la hemoglobina, que corresponde al valor de oxígeno medido en mililitros de mercurio. Entonces, fíjense usted que aquí no está pintado el 50, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, el 25, que es más o menos 20, el 50 es más o menos, eso depende obviamente de cómo está usted, no es igual en los tejidos que en los pulmones, es más o menos 20-26 o puede ser en 40, ¿cierto? Muy bien, volvamos allá entonces donde estamos. Entonces, y vamos acá. Entonces miren acá, ¿qué sucede? ¿Cómo pueden entender la anterior? Recuerden que en la clase pasada yo les había dicho que íbamos a ver muchas gráficas de esta para que ustedes les queden herramientas de cómo entender esta temática. Entonces miren que esta saturación de oxígeno, esta es la presión parcial de oxígeno medida en mililitros de mercurio. ¿Qué sucede si se aumenta la concentración de 2,3-DPG? Miren que aquí está en 0, ¿cierto? Aquí como estamos no necesitamos eso. Pero si se aumenta la concentración porque, por ejemplo, subimos a una altitud, miren que aquí está el 50, ¿cierto? Cuando está a 8 milimolar, el 50%, ¿cuánto representa esa
presión parcial de oxígeno, más o menos el 50, ¿cierto? Miren que cuando baja, es decir, los que estamos aquí, no estamos allá en la altitud, o sea, el 50, ¿cuánto representa? El 50%. O sea, cuando hay 0 no tenemos 2,3 de PG, porque no lo necesitamos, estamos bien oxigenados, tenemos oxígeno, todo eso. Entonces, más o menos 25, 26, 30, ¿cierto? Y miremos, por ejemplo, que cuando va aumentando, por ejemplo, en un fumador, en una persona intoxicada, expuesta a químicos, es decir, que el oxígeno está complicadito, ¿cierto? Se va aumentando esa concentración de 2,3 de PG para ayudar a oxigenar, y entonces, ¿hacia dónde se corre la curva? Hacia la derecha de ustedes. ¿Por qué? Porque miren, cuando está en 5 milimolares de 2,3 de PG, ¿a cuánto representa el 50%? Tin, 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 bajamos y es más o menos unos 43, 43, 50. Muy bien, aquí es otra forma, es desde el librito ese pequeñito, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver qué pasa, cómo está la hemoglobina, la que acabamos de ver, cómo está cuando está unida al oxígeno y cómo está cuando tiene 2,3 de PG. Dice que con estos 3 de PG se corre hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ese 2,3 de PG es para posibilitar que el oxígeno, que se oxigene los tejidos. Bueno, vamos a hablar de otro efector, que es lo que se llama el efecto Bohr. Entonces, el oxígeno también puede, esa unión del oxígeno a la hemoglobina también puede ser afectada por los hidrogeniones. Acuérdense que los hidrogeniones son H+. ¿Cuándo tenemos hidrogeniones? Cuando tenemos un pH ácido, ¿cierto? Ácido. Entonces, cuando se disminuye el pH, o sea, pH es ácido, y eso lo van a ver ustedes en su clínica. Ya vieron en algunas clases de fisiología que a veces tenemos acidosis, ¿cierto? Tenemos una alcalosis, es decir, el pH puede cambiar. Entonces, eso va, por eso cuando, por ejemplo, en los niños que están, bueno, las personas que están en estado de acidosis jadean, ¿cierto? O por ejemplo, cuando nosotros estamos corriendo, ¿qué empezamos? A jadear. ¿Por qué? El corazón está bombeando, ¿cierto? Para dar esos oxígenos a todos esos músculos que estamos ahí trotando, y estamos botando el CO2 que se produce ese metabolismo. Entonces, esa presión aquí, recuerden que habíamos visto en la clase pasada lo de la anhidrasa carbónica, ¿cierto? Cuando bajan esos pH, entonces se va a afectar, pues obviamente, esa concentración de CO2. Entonces, ¿qué pasa en el efecto Bohr? Volvemos a la misma tablita. Esta es la saturación de oxígeno. Recuerden que nosotros lo mantenemos más o menos acá. ¿Cómo es en los tejidos? En los tejidos, en los pulmones, cuando tomamos aire, en los alvéolos hay mucho oxígeno, generalmente tenemos mucho oxígeno. Entonces, es diferente en los tejidos. Recuerden que, por ejemplo, el pH en intracelular incluso es mucho más bajito, es de 6,8, y en nuestra sangre, ¿cuánto es? ¿Recuerdan? 7,3, ¿cierto? 7,25, listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se va aumentando esos hidrogeniones, o sea, se va acidificando el pH, vayan siguiendo esta letrica y el puntico. ¿Qué pasa? ¿Cómo están los tejidos, cierto? En los tejidos vamos a tener un pH más alcalino, ¿cierto? 7,2, 7,6, 7,2, depende del tejido, ¿cierto? Y entonces, ¿qué sucede? A medida que va bajando esa concentración de hidrogeniones, es decir, más H, es decir, más ácido, se corre la curva hacia la derecha. Miremos la presión parcial de oxígeno. Si nosotros lo pusiéramos aquí, ¿a cuánto corresponde cada uno de estos valores? ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando tenemos un pH ácido,
el oxígeno se disocia de la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que se aumente el P50. Acuérdense que el P50 es el valor que se representa en mililitros de mercurio para indicarnos el 50% de las moléculas saturadas. ¿Listo? Entonces miren que esto lo que va a hacer es que ese PO2, miren que a medida que si nosotros ponemos el 50 aquí y le pusiéramos las rayitas, va a aumentar. Lo mismo sucede en los básicos, o sea, cuando disminuyen los hidrogeniones, cuando se disminuye el pH, entonces ese P50 va a ser mucho menor. Por eso acuérdense, porque esta es la presión parcial de oxígeno, esta es la presión, pero decimos P50, ¿por qué? Porque es el valor donde tenemos el 50% de moléculas saturadas. Entonces, si lo bajamos acá, miren que va a ser mucho más bajito que si es un pH ácido, que representa más o menos 4. ¿Listo? Muy bien, ¿eso les quedó claro o no? ¿No les quedó claro? ¿Quieren que le vuelva a explicar? Bien. Vamos a hacer una cosa, yo le voy a mostrar otras y si no, nos devolvemos otra vez. ¿Listo? Mírenlo acá, ¿cierto? Porque es la misma gráfica, solo con diferentes valores, colorcitos, pero es lo mismo. Cuando decimos saturación de oxígeno, es decir, es la cantidad de oxígeno que tenemos pegado a la hemoglobina, ¿sí o no? ¿Cómo está usted allá? Por aquí, como en 97. Eso todos estamos así. Pero eso va a cambiar de acuerdo a los efectores, por ejemplo, el estado de salud, si tenemos un pH ácido, si estamos en alturas, la fisiología lo va a cambiar. Entonces, para nosotros medir ese porcentaje de saturación, ¿cierto? Ese PO2, o sea, la presión de oxígeno, la medimos es por la presión parcial de oxígeno o el P50. ¿Qué es el P50? Representa el 50% de las moléculas que están saturadas de oxígeno, ¿cierto? Ya no es 97 y no 50% de moléculas tienen oxígeno. Entonces, cuando yo extrapolo eso a la presión parcial de oxígeno, ¿cierto? Que está representada en en mililitros de mercurio, entonces yo puedo extrapolar ese P50 a qué valor de mililitros de mercurio corresponde. Miren que acá es como 25, 26, ¿cierto? ¿En qué pH? En un pH 104, ¿cierto? Se aumenta, se disminuye el pH, o sea, se vuelve más ácido, porque hay unos ácidos, vamos al extremo. Cuando está en un pH ácido, el 50%, ¿a cuánto representa el P50? Miren, más o menos aquí, a unos 50. Nosotros en condiciones normales nos mantenemos aquí. Acuérdense que eso va a depender del tejido. No es lo mismo el músculo de ustedes ahí en sedentarismo que si estamos flotando. O no es lo mismo ustedes ahí sentados que yo que estoy hablando, subiendo, pensando, ¿cierto? Pero sobre todo en actividad física y ese tipo de cosas, o otras condiciones como la altura. Ya se lo cogió. Ahora sí, listo. Si no, vean, les queda el video y lo pueden repetir y repetir. Entonces, miremos el intermedio, ¿cierto? Más o menos un pH 7, que es más o menos como estamos ahí en casi todos los tejidos y en esa circulación, ¿cierto? ¿A cuánto corresponde el P50 de la presión de oxígeno? Lo extrapolamos, bajamos, ¿y a cuánto corresponde? Más o menos a 40. ¿Listo? Muy bien. Esta gráfica se las traigo porque les ayuda a entender la amo, y yo creo, pues, ese es mi criterio, ustedes me dicen si sí o no, porque cuando uno le dicen el 50% de moléculas, ¿cómo así? Recuerden que la hemoglobina tiene 4 estructuras, o sea, 4 lugares para el oxígeno, ¿cierto? Miren cómo es la curva de la hemoglobina, ¿sí o no?
que tiene 4 lugares. En cambio, la mioglobina solo tiene una estructura y solo tiene un grupo hemo. Entonces, el P50 mira cómo es de bajito. ¿Por qué? Porque rápidamente llega el 50% de los grupos hemos de la mioglobina a saturarse, al 50%. ¿A cuánto corresponde? Como mire, como entre 1 y 4, véanlo acá. ¿Sí la pilló? Muñeca. Sí la pilló. Sí pilló esta, la de la mioglobina. La mioglobina solo tiene un grupo hemo. Entonces mire que rápidamente llega el P50. ¿A cuánto corresponde? Entre 1 y 4 mililitros de mercurio. Ahora, ¿en la hemoglobina cómo es? 50%, ¿a cuánto corresponde? Más o menos a 26, ¿listo? Mililitros de mercurio. Esto no se, como el oxígeno es un gas, usted no lo puede medir así, ¿cierto? Usted no puede llegar y meter un tubo de no. Por eso se tiene que extrapolar así. ¿Cómo? Con la saturación de oxígeno. Bien. Ya le había preguntado. Fíjense que estas curvas van a cambiar, es diferente cuando están los tejidos que en los pulmones. Cuando tomamos aire, obviamente hay mucho más oxígeno, ¿cierto? Entonces, por eso aquí, ni siquiera, o sea, cuando inspiramos, no es cual 50%, es casi el 100%, entre el 97 y el 100% de las moléculas están ubicadas por oxígeno. Cuando ya va por esa circulación y va entregando el oxígeno, o sea, en los tejidos, en los tejidos, mire que va bajando, ¿cierto? Dependiendo del tejido. Entonces, más o menos, por eso, ese P, dependiendo si usted cómo lo mide la condición del paciente, pero está más o menos entre 26 y 40. Bien, habíamos ese, entonces es el efecto Bohr, ¿cierto? Y ese efecto Bohr va a estar modulado por esta enzima que ya la debieron haber conocido desde biología de la célula, lo debieron haber visto, que es la anhidrasa carbónica. Esta es una enzima que es bidireccional, ¿cierto? ¿Recuerdan qué compuestos son estos dos? Tienen que saberlo, ya es hora, porque eso lo van a pedir ustedes en su clínica. Muy bien, bicarbonato. ¿Y el otro? Ácido carbónico. ¿Y por qué esos compuestos son importantes en nosotros? Muy bien, porque son los tampones, los buffer fisiológicos. Por eso es tan importante. Es tan importante que la naturaleza evolucionó a desarrollar una enzima que mantuviera eso en equilibrio. No, Machela, no. Entonces, ahora, eso va a depender dónde está el eritrocito. Una cosa es el eritrocito que tomamos ahí, ¿cierto? En los pulmones. ¿Cómo va a estar ese glóbulo, la hemoglobina, ese glóbulo rojo? Llena de oxígeno, ¿cierto? Acuérdense que el oxígeno y el CO2 es un gas que atraviesa las membranas. Entonces, ese eritrocito que venía de los tejidos está lleno de CO2. Entonces, lo libera y aquí se llena de oxígeno. Miren que aquí es al contrario, ¿cierto? La reacción de la anhidrasa carbónica. Y en los tejidos, obviamente, ese glóbulo rojo va a ir a llevar ese oxígeno, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que lo va a modular? Pues la concentración de hidrogeniones dentro de la célula. ¿Y quién va a modular eso? La producción de bicarbonato y de ácido carbónico, que está modulado por esa anhidrasa carbónica. Mírenlo acá, ya habíamos visto, es la misma gráfica, pero con colorcitos. El que aprende eso, ¿qué le tiene que quedar a usted todo eso? Que cuando se aumentan los hidrogeniones o protones, se disminuye la afinidad por el oxígeno. Punto y aparte. Por último, vamos a ver esto. Vamos a ver a quién le toca conmigo en la correlación clínica. En la correlación clínica vamos a estar con pacientes con drepanocitosis. Ustedes ya vieron la estructura de la parte genética del hemoglobina. ¿Qué hora es, perdón? Bueno, vamos bien. Entonces, resulta que vimos en las otras clases, que voy a sentar aquí para que hagan mi video. Oli. Bueno, resulta que
cáncer. Nosotros habíamos visto que la mayoría de patologías del eritrocito, ¿cómo es que se llamaban? ¿Usted sabe? Se aburrió mucho. ¿Por qué no ve este pedacito y se va? Sí, un pedacito, porque es que ustedes van a tener de estos pacientes y tienen tratamiento, entonces para que usted ya la rayé con eso y entonces apenas usted lo vea, los va a tratar. Es muy cortitico. Entonces resulta que vimos que la mayoría de enfermedades de los eritrocitos eran eritroenzimopatías, o sea, era deficiencia de enzimas. ¿Sí? Bueno, esta es de las excepciones de las enfermedades errores innatos del metabolismo que tienen que ver con estructura. Entonces, hay unas patologías que están relacionadas, no voy a entrar en detalle porque usted ya lo vio con el profesor Gonzalo, ¿cierto? Donde se va a afectar o las cadenas alfa o las cadenas beta. Entonces, podemos tener alfa-talasemias o beta-talasemias, ¿cierto? Entonces, recuerden que cada una de esas, por ejemplo, en las hoy voy a mostrar la beta-talasemia. ¿Por qué? Porque tenemos mucho. Nosotros tenemos mucha población y aquí, aunque nos vean, nos quedamos todos muy blanquitos, muy negritos, muy amarillos. Nosotros, nuestra población es mezcla, nosotros ya somos el gran resultado de la mezcla. Entonces, por ahí podemos tener esos genes. Obviamente que mientras más genes tenga uno, negroideos o amarillos, ¿por qué? Porque sobre todo en los amarillos y en los negroideos tenemos este tipo. Ya hay una variante genética que es un cambio en la cadena, miren, solo un cambio en aminoácido de ácido glutámico por valina. Entonces, resulta que eso va a producir la anemia falciforme o anemia en forma de hoz, como una media lunita, como la de las banderas por allá de los árabes, como la media lunita, que tiene forma de hoz. Ya la vamos a ver una foto de la vida real. Y también se llama drepanocitosis, porque esa celulita con esa forma de media luna se llama drepanocito. Yo ya les he enseñado algo, les he enseñado microcito. ¿Se acuerdan cómo es el crenocito? Como la cabeza de Lisa Simpson, que es cuando ya se va a morir, ¿cierto? Ahorita hay una foto que es de verdad, no es pintura, es de verdad, por microscopía electrónica. Bien, entonces eso es la beta-talasemia. Entonces, miren que de hecho los rasgos de alfa y de beta-talasemia, ¿cierto? Es una enfermedad muy importante para Colombia. Se cree que hay un porcentaje importante y sobre todo yo tengo pacientes, tenemos pacientes, hay dos lugares aquí. Uno es en Palenque en Cartagena, y otro en Buenaventura, en el Cauca, en Buenaventura, en el Valle, toda esta población microidea. Entonces aquí, miren, esto es una foto de la vida real. Si ven que esta es como la cabecita de Lisa Simpson, eso es un crenocito, este es un clórulo común y corriente, y este es un drepanocito. Entonces, al cambiar esa forma de la hemoglobina, pues cambia entonces la forma de la célula. Entonces, este grupo de enfermedades que tienen que ver con las alfa y beta talasemias se llaman hemoglobinopatías, ¿cierto? Como les digo, existe por ejemplo pues una gran variedad de variantes genéticas. De hecho, yo hice un trabajo muy bonito en la década de los 90 sobre las variantes genéticas que habían acá y pudimos deducir población afro, negroidea, que eran del norte del país, pero sobre todo el Chocó. Pudimos saber de dónde venían sus ancestros, si de Senegal, de Benín, de las diferentes, porque cada población tiene una variante. Creo que alguien me iba a preguntar algo. Sí. Sí, que a pesar que no pueda sentarme aquí a hablar en el detalle, porque resulta que ese cambio de esa estructura, usted sabe que, claro que usted me dijo que no le dio el sitio esqueleto, de todas maneras, no es así como yo se los digo para enseñarles que es un sancocho, o sea, un caldo ahí con cosas. No,
hay una cantidad de retículos y carreteras, proteínas que hacen que se polimericen y se despolimericen, o sea, para que él pueda estirarse, ser una célula que se pueda estirar. Pero en este caso, esa connotación de esa hemoglobina, de esa estructura de la hemoglobina, hace que cambie la forma, incluso se vuelve rígida. Y de hecho, quienes tienen variantes genéticas de eso le dan protectividad para la malaria. ¿Por qué? Porque el plasmodium tiene 2 ciclos de vida. Eso lo van a ver, creo que para la psicología. Ya lo vieron. Por eso es cuando lo previsto. Entonces, tiene un ciclo en el eritrocito y otro en el hígado. Cuando está el del eritrocito, el ciclo de vida que es en el eritrocito, no se puede pegar. Entonces, por eso es que está aquí esta fotico. Y así verán que donde hay más paludismo, miren, aquí es la región más paludismo y hay más pacientes con este tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces, pues, ¿por qué? Porque eso los protege de la malaria. Pues no enferma de otra cosa. Ay, qué pecado, ya está que se va. Bueno, entonces mira, este es el problema que pasa, o sea, la agregación que hace, y este es la célula de los, ¿listo? Bueno, por eso se llama anemia falciforme o drepanocitosis. Vamos a ver pacientes, si quieren se puede ir ya. Entonces, en la anemia falciforme, ¿por qué es bueno eso? Porque usted le puede dar hidroxiurea. La perdimos. Bueno, acuérdense que esta enfermedad no tiene cura, pero sí se puede manejar la enfermedad. Entonces, la hidroxiurea no la va a curar, pero va a mejorar la calidad de vida. ¿Qué va a presentar este paciente? ¿Usted qué va a ver en su paciente cuando le lleguen urgencias? Pregunta de examen. ¿Usted qué manifestación le va a ver? Sí, por ahí lo dijeron. El síndrome anémico agudo. O sea, ¿qué va a tener? Anemia, dolor de cabeza, fiebre, hemoglobinuria, ¿cierto? Y entonces, ¿usted qué va a poder decir? Si no puede haber más que esas manifestaciones. Y con el hemograma, que tiene una anemia hemolítica, no esferocítica, hereditaria, más los antecedentes de los padres. Pero aquí es muy interesante porque aquí, con el extendido de sangre periférica, el laboratorio le puede reportar que hay muchos drepanocitos, entonces usted puede sospechar de esta enfermedad. En esta enfermedad los chicos debutan pues con una anemia, obviamente desde que están bebecitos, tienen infecciones respiratorias a repetición sin una explicación aparente, y miren esto, tienen la anemia hemolítica. El problema uno de los problemas que también ellos presentan es esa vasoclusión. Mire una mano normal y mire una mano anémica, ¿cierto? Existen varios fenotipos, ¿cierto? Acuérdense que esta es una enfermedad que es autosómica recesiva, o sea, se necesita un gen del papá, un gen de la mamá. Ya habíamos visto en los tipos de hemoglobina que es la hemoglobina S. Entonces, esta es la forma homocigota, ¿cierto? Recuerden que antes a ustedes les enseñaron por allá en el cole que si era autosómica, entonces si no tenían los dos alelos no se expresaba la enfermedad. Ya sabemos que no es así. Lo que sabemos es que los homocigotos, o sea que reciben el mismo alelo de papá y mamá, tienen la enfermedad más grave y más severa. Hay otras formas que son entonces heterocigotas, son más atenuadas. Cuando se exacerba, cuando tiene pues obviamente la alimentación, todo ese tipo de cosas no favorecen, pero por ejemplo cuando tienen ciertas infecciones, y tenemos otra que es por ejemplo un híbrido que es entre la beta talasemia, ¿cierto? Y alfa talasemia, pero no vamos a hablar de eso. ¿Cuál es entonces el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento es primero el paliativo, o sea, para la anemia, las transfusiones, para la fiebre, los antipiréticos, para el dolor de cabeza, los analgésicos, ¿cierto? Si están con una hemoglobinuria muy importante, hay que hacerles diálisis. A ellos les hacen muchas transfusiones, ¿cierto? Y esta es de las pocas enfermedades que tiene un tratamiento
que es la hidroxiurea, la tenemos en nuestro país. Listo. Paremos por favor el video. Bueno, punto aparte, ¿qué hora es?